¿Qué tal amigos? Soy Nilson Rodríguez Maturana, licenciado en Química y Biología de la Universidad Tecnológica del Chocó. Les doy la bienvenida a este video tutorial en el que abordo el tema de los óxidos y su nomenclatura tradicional. Espero prestes atención a la información que en el presente video tutorial te ofrezco para que puedas comprender este concepto. Comenzamos. La nomenclatura química consiste en una serie de reglas que rigen la designación de las distintas o diversas sustancias o compuestos químicos. Estas reglas de nomenclatura son normas acordadas internacionalmente para nombrar las moléculas y fórmulas que representan a cada una de las sustancias o compuestos químicos. En la actualidad, se utilizan tres tipos de nomenclaturas que son: primera, la nomenclatura stock; segunda, la nomenclatura sistemática; y tercera, la nomenclatura tradicional. Es la IUPAC, sigla que traducida al español significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la autoridad máxima en nomenclatura, la cual se encarga o tiene como finalidad establecer las reglas o directrices para nombrar las diversas sustancias o compuestos químicos. La nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura, para leer o nombrar los compuestos químicos, se emplean o utilizan prefijos griegos tales como hipo, para indicar el menor estado de oxidación que posee un elemento; per, para indicar el mayor estado de oxidación; y el hiper, también para indicar el mayor de los estados de oxidación que posea un elemento en un momento dado. También se utilizan sufijos, tales como ico, para indicar el mayor estado de oxidación que posee un elemento en un momento determinado, y oso, para indicar el menor de los estados de oxidación. Nota: es de recordar que algunos nombres de elementos químicos provienen de lenguas latinas. Por tal motivo, para aplicar esta nomenclatura se procede así. Por ejemplo, el elemento cobre viene del latín cuprum. Para dar el nombre a un compuesto formado por el cobre, se procede así: cuproso, para indicar el menor estado de oxidación, y cúprico, para indicar el mayor estado de oxidación que está trabajando el cobre en un momento dado. El plomo viene del latín plumbum. Por tal motivo, para leer un compuesto formado por este elemento, debemos decir plumboso, para el menor estado de oxidación, y plúmbico, para el mayor estado. También el hierro. El hierro viene del latín ferrum. Debemos decir ferroso o férrico, para el menor y mayor estado respectivamente. El elemento oro. No es correcto decir oroso ni órico. Es más indicado decir auroso o áurico, ya que el oro proviene del latín aurum. Para el azufre, viene del latín sulfur. Es correcto decir entonces sulfuroso para el menor estado y sulfúrico para el mayor estado. La plata viene del latín argentum, por eso es correcto decir argéntico, etcétera, etcétera. A continuación se explican las recomendaciones o reglas que deben de tenerse en cuenta para nombrar los compuestos químicos según esta nomenclatura.
Primera regla o regla número 1. Si el elemento posee un solo estado de oxidación, se procede así. Se escribe el nombre de la función química, en este caso, óxido, porque estamos trabajando el tema de los óxidos. Segundo, o B, se escribe el nombre del elemento que acompaña la función, el elemento que acompaña el oxígeno. Y C, por último se agrega el sufijo o terminación ico al elemento que acompaña la función, es decir, en este caso al oxígeno, por tener este un solo o único estado de oxidación. Por ejemplo, tenemos el magnesio. El magnesio tiene un solo estado de oxidación que es +2. Miremos el compuesto que nos forma el magnesio como óxido. Aquí en este circulito resalto el estado de oxidación. Vamos a nombrar este compuesto aplicando esta regla número 1 según la nomenclatura tradicional. Primero que todo colocamos el nombre de la función. Como dijimos, esto es un óxido. Escribimos la palabra óxido. Dice que enseguida debemos colocar el nombre del elemento que acompaña la función. El nombre que acompaña la función óxido del oxígeno es el magnesio. Entonces escribimos es el nombre del magnesio. Pero no escribimos magnesio completamente. Debemos agregarle la terminación o sufijo ico. Como dice la regla, el magnesio tiene un solo estado y cuando tiene un solo estado de oxidación se le agrega el sufijo o terminación ico. El nombre correcto es óxido magnésico. El óxido magnésico es un óxido básico, ya que el magnesio es un metal. Este es el nombre correcto para este compuesto según la nomenclatura tradicional. Continuamos. Regla número 2. La regla número 2 dice: si el elemento posee dos estados de oxidación, se procede así. Por ejemplo, el cobalto tiene dos estados de oxidación, +2 y +3. Miremos el óxido que nos forma. Voy a resaltar en este momento el estado de oxidación que está trabajando el cobalto. Está trabajando con +2. Dijimos, trabaja con +2 y con +3. Es decir, que está trabajando con el menor de los dos estados. Dice la regla lo siguiente. Se escribe el nombre de la función química, en este caso es un óxido. Luego, se escribe el nombre del elemento que acompaña la función. La función es óxido, el elemento que acompaña el oxígeno es el cobalto. Vamos a escribir el nombre del cobalto. Por último, se agrega el sufijo oso al elemento que acompaña la función por estar o tener el menor de los dos estados de oxidación. Miremos. Como dije, el cobalto trabaja con dos estados, con +2 y con +3. En este momento, si verificamos, está trabajando con +2. Por estar trabajando con el menor de los dos estados, debemos aplicar la terminación oso, dice la regla. Entonces, el nombre correcto es óxido cobaltoso, de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Y el óxido cobaltoso es un óxido básico, ya que el cobalto es un metal. Este es el nombre correcto para este compuesto, aplicando la nomenclatura tradicional. Continuamos, seguimos con la misma regla 2. Si el elemento posee dos estados de oxidación, por ejemplo, continuamos con el ejemplo del cobalto para que comprendas mejor la aplicación del sufijo oso e ico.
Dijimos que trabaja o tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. En el ejemplo anterior, el cobalto estaba trabajando con el estado de oxidación 2. En este está trabajando con el estado de oxidación 3, es decir, con el mayor. Apliquemos la regla. Primero debemos escribir el nombre de la función. Es un óxido. La función es óxido. Luego se escribe el nombre del elemento que acompaña la función. El nombre del elemento que acompaña al oxígeno es el cobalto. Escribimos el nombre del cobalto. Por último, se agrega el sufijo ico al elemento que acompaña la función, por estar o tener el mayor de los dos estados de oxidación que posee. De los dos estados que posee el cobalto, el 3 es el mayor. Y en este momento está trabajando con el 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 6 más 6 menos 6, 0. Recordemos el tema de los estados de oxidación. Entonces, por estar trabajando con el mayor de los dos estados, el sufijo o terminación que debemos aplicar es ico, como lo indica la regla. Entonces su nombre es óxido cobáltico. El óxido cobáltico pertenece a los óxidos básicos. Como dije, el cobalto es un metal. Continuamos. Vamos a la regla número 3. La regla número 3 dice: si el elemento posee 3 estados de oxidación, se procede así. Miremos el ejemplo. El elemento azufre tiene 3 estados de oxidación, que son más 2, más 4 y más 6. Miremos el ejemplo. En este caso, el compuesto que forma el azufre está trabajando con el estado de oxidación 2, el menor de los 3 estados que posee. Para nombrar este compuesto vamos a aplicar la presente regla. Dice, se escribe el nombre de la función. Recordemos, estamos en el tema de los óxidos, la función es óxido. Luego, dice la regla que se escribe el prefijo hipo. Si el elemento posee el menor de los 3 estados, como podemos ver, en este momento el azufre está trabajando con el menor de los 3 estados, está trabajando con el estado de oxidación 2. Seguido del nombre del elemento que acompaña la función. El elemento que acompaña la función óxido o al oxígeno es el azufre. Entonces digo óxido hipo, hiposulfuro. Recordemos que el azufre viene del latín sulfur. No decimos, no es correcto decir óxido hipoazufur, ¿no? Es correcto decir hiposulfur, debido a que el azufre proviene del latín sulfur, la palabra azufre. Por último, dice la regla, se le agrega el sufijo o terminación oso al elemento que acompaña la función por tener el menor de los 3 estados. Entonces le vamos a aplicar la terminación o sufijo oso. Su nombre para el presente compuesto es óxido hiposulfuroso. Y este óxido es un óxido ácido, ya que el azufre pertenece a los no metales. Este es el nombre correcto, según esta nomenclatura, para el presente compuesto. Continuamos con la misma regla 3. La regla 3 dice, si el elemento posee 3 estados de oxidación. Miremos el siguiente ejemplo y lo vamos a continuar con el mismo azufre para que comprendan mejor la regla cuando un elemento posee 3 estados. Recordemos, los estados son más 2, más 4 y más 6. En este caso, el azufre está trabajando con el estado de oxidación más 4, con el segundo de los estados. Si verificamos,
La neutralidad de carga, 4 por 1 es 4, más 4, 2 por 2 es 2, menos 2, por más 2 da menos 4, más 4, menos 4 me da 0. Repito, 4 por 1, 4, más 4, 2 por 2, 4, me da acá menos 4, más 4 menos 4 me da 0. Neutralidad de carga, tema que explicamos en el video tutorial de los estados de oxidación. Vamos a dar el nombre al compuesto. Dice la regla que debemos escribir el nombre de la función. Estamos en el tema de los óxidos, la función es óxido. Dice la regla que se escribe el nombre del elemento que acompaña la función. El elemento que acompaña la función óxido-oxígeno es el azufre. Vamos a escribir el nombre del azufre, pero teniendo en cuenta que es una palabra proveniente del latín. Escribimos sulfuro. Y por último se le agrega el sufijo oso al elemento que acompaña la función si el estado de oxidación es el segundo de los tres estados. Entonces, como podemos ver, el segundo de los tres estados es el 4. En este momento, el azufre está trabajando con ese estado, con el estado 4. Entonces, por tal motivo, debemos aplicar el sufijo oso. Su nombre para el compuesto es óxido sulfuroso y pertenece, como dije anteriormente, a los óxidos ácidos por ser el azufre un no metal. Es este el nombre correcto según la nomenclatura tradicional para este compuesto. Por último, vamos a hacer el ejemplo cuando está trabajando un elemento con el mayor de los tres estados de oxidación que posee. Y seguimos con el mismo ejemplo del azufre. Estado de oxidación más 2, más 4 y más 6. Miremos el ejemplo. En este caso, el azufre está trabajando con su mayor estado, más 6, el mayor de los tres estados. La regla nos indica, se escribe el nombre de la función. Estamos en el tema de los óxidos, la función es óxido. Se escribe el nombre del elemento que acompaña la función. El elemento que acompaña la función óxido es el azufre. Recuerdo, escribimos sulfur porque la palabra azufre proviene del latín sulfur. Y dice la regla que por último se le agrega el sufijo ico al elemento que acompaña la función si el estado de oxidación es el mayor de los tres estados. Como podemos ver, el 6 es el mayor estado del azufre. Como está trabajando con el mayor de los tres estados, debemos agregar la terminación ico como lo indica la regla. El nombre correcto para el presente compuesto es óxido sulfúrico y también pertenece, como dije anteriormente, a los óxidos ácidos, por ser el azufre un no metal. Por último, vamos a ver la regla 4, la cual nos dice: si el elemento posee 4 estados de oxidación, se procede así. Miremos el ejemplo. El elemento cloro tiene 4 estados, que son más 1, más 3, más 5 y más 7. 1, 2, 3 y 4 estados. Miremos el ejemplo. En este caso, el cloro está trabajando con el menor de los 4 estados. Está trabajando con el estado de oxidación más 1. 1 por 2 es 2, más 2. 2 por 1, 2, menos 2, más 2 menos 2 igual 0. Se nos neutralizan las cargas. Vamos a aplicar la regla. Se escribe el nombre de la función química. En este caso, el tema es óxido, la función es óxido. Segundo dice la regla, se escribe el prefijo hipo si el elemento posee el menor de los 4 estados de oxidación. Vamos a colocar hipo
porque está trabajando con el menor de los 4 estados, el cloro. El menor de los 4 estados, seguido del nombre del elemento que acompaña la función. El elemento que acompaña la función óxido es el cloro. Entonces, decimos óxido hipocloro. Dice la regla que por último se le agrega el sufijo oso al elemento que acompaña la función por tener el menor de los 4 estados. El sufijo que le vamos a aplicar es oso, ya que, como podemos ver, el cloro está trabajando con el menor de los 4 estados, es decir, con el 1. Este óxido pertenece a los óxidos ácidos, ya que el cloro es un no metal. Entonces, el nombre correcto para este compuesto, según la nomenclatura tradicional, es óxido hipocloroso. Continuamos. Regla número 4. Si el elemento tiene o posee 4 estados de oxidación, vamos a continuar con el mismo ejemplo del cloro, para que comprendan mejor la aplicación de esta regla. El cloro tiene 4 estados de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Miremos el ejemplo. En este caso, el cloro está trabajando con el estado de oxidación 3, el segundo de los 4 estados. 3 por 2, 6, más 6, 2 por 3, 6, menos 6, más 6, igual a 0. Vamos a aplicar la regla. Dice que debemos escribir el nombre de la función. La función, en este caso, es la función óxido. Estamos trabajando este tema de los óxidos. Se escribe el nombre del elemento que acompaña la función. El nombre del elemento que acompaña la función óxido es el cloro. Entonces escribimos el nombre del cloro. Dice la regla que se le agrega el sufijo oso al elemento que acompaña a la función si el estado de oxidación es el segundo de los 4 estados. Como podemos ver, el cloro en el compuesto está trabajando con el segundo estado, con el 3. Entonces vamos a aplicar el sufijo oso, como lo indica la regla, por estar trabajando con el segundo de los 4 estados. Este compuesto, repito, pertenece a los óxidos ácidos. Su nombre es, según la nomenclatura tradicional, óxido cloroso. Continuamos con la regla 4. Si el elemento posee 4 estados de oxidación, debemos proceder de la siguiente manera y continuamos con el mismo caso o ejemplo del cloro. Los estados de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Miremos el compuesto. En este caso, el cloro está trabajando con el estado de oxidación más 5, con el tercero de los 4 estados. 5 por 2, 10, más 10, 2 por 5, 10, menos 10, más 10, igual 0. Aplicamos la regla para nombrar según la nomenclatura tradicional. Escribimos el nombre de la función óxido. Dice la regla, se escribe el nombre del elemento que acompaña a la función. El elemento que acompaña al oxígeno es el cloro. Vamos a escribir el nombre del cloro. Dice la regla que se le agrega el sufijo ico al elemento que acompaña a la función si el estado de oxidación es el tercero de los 4 estados. 1, 2, 3. El 5 es el tercer estado del cloro. Entonces, debemos aplicar el sufijo ico, como lo indica la regla. Es un óxido ácido. Entonces, según la nomenclatura tradicional, el nombre para este compuesto es óxido clórico. Continuamos con la misma regla 4 y con el mismo elemento cloro. Si el elemento posee 4 estados de oxidación, seguimos, como dije, con el elemento cloro que posee 4 estados de oxidación. En este último caso, vemos que el cloro está trabajando con su mayor estado de oxidación, con el 7.
vamos a aplicar la regla según la nomenclatura tradicional. Se escribe el nombre de la función. La función es óxido. Estamos trabajando el tema de los óxidos. Dice la regla que se escribe el prefijo per si el elemento posee el mayor de los 4 estados de oxidación. Posee el mayor, que es 7. Entonces debemos escribir el prefijo per. Seguido del nombre del elemento que acompaña la función. El elemento que acompaña la función óxido es el cloro. Dice que finalmente se le agrega el sufijo ico al elemento que acompaña la función por tener el mayor de los 4 estados. El mayor es el 7, y como está trabajando con 7, debemos agregar, según la regla, la terminación ico. También, recuerdo, es un óxido ácido. Según la nomenclatura tradicional, este compuesto se llama óxido perclórico. Amigas y amigos, espero que la información aquí aportada haya contribuido a comprender la nomenclatura tradicional para los óxidos. Será hasta una próxima oportunidad.